Con nuestra clase de todos los viernes de nuestro estudio de evangelización. Así que vamos a comenzar pues recordando un poquito lo que estuvimos viendo desde hace 2 semanas, que fue pues ver la pasión de Dios por la evangelización en una pista muy rápida, panorámica de las Escrituras, pero con detalles y versículos que nos enseñaban claramente esta pasión de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, por la evangelización. Y bueno, que tenía como propósito inyectarnos de esta pasión por su amor, por sus escogidos. Entonces, hoy vamos a estudiar algo práctico. Así que le adelanto que vamos a ver un tema evangélico teológico un miércoles, y después lo vamos a reafirmar con un tema práctico que nos va a ayudar a ver cómo mejorar, corregir, reafirmar nuestra manera de evangelizar. Recuerde y repito, este no es un curso sistemático de evangelización, sino es un estudio con diferentes temas que tienen el único propósito de ayudarnos a realizar de mejor manera y de manera más bíblica nuestra labor de evangelización, de predicar el evangelio bíblico que nos enseñan las Escrituras. Entonces no es un sistema de estudio con un programa, con pasos, sino más bien son herramientas en este tema tan amplio de la evangelización y del evangelio que nos puede ayudar a hacerlo de mejor manera. Entonces, a veces los miércoles, cuando estudiamos teológicamente la evangelización, parece que es pesado, pero le pido de su concentración, porque ahí está el alimento sólido de la doctrina de la evangelización o del evangelio de salvación. Y otro miércoles, como es el día de hoy, vamos a ver algo práctico, ¿no? Entonces, para ti que no has evangelizado o que cuando lo has hecho te has sentido frustrado, débil y eso te ha desanimado más, pues estas clases prácticas van a ser de gran ayuda para ti de 2 maneras. Número 1, pues te sentirás más seguro de la manera en que vas mejorando tu entendimiento del evangelio y por consiguiente tu evangelismo. Y en segundo lugar, para que no cometas los errores que muchos de nosotros sí cometimos al evangelizar, por ignorancia, porque así nos enseñaron. Y bueno, el título de nuestro estudio del día de hoy es ¿evangelizar sin evangelizar? Es una pregunta. ¿Evangelizar sin evangelizar? Y este es el título de una prédica de una iglesia grande, de miles de personas y miembros en el mundo, con muchísimas extensiones de esta iglesia aquí en México. Y lo que me encontré fue a un hombre que comenzó a describir algunas fotos, comenzó su ministerio, su prédica dominical, y comenzó a describir unas fotos de su viaje misionero por Uganda. Y él comenzó a describir cada una de las fotos y detalles de su viaje. Pero después de algunos minutos que estuvo motivando a las personas a apoyar pues los siguientes planes de su iglesia, él dijo lo siguiente como inicio del desarrollo de su tema, que era precisamente el título que yo le puse. Pero él añadió, ¿cómo evangelizar sin evangelizar? Y bueno, la prédica, el estudio, el sermón, la conferencia, que creo que era más una conferencia motivacional, trató y desarrolló esta pregunta, la contestó, ¿cómo evangelizar sin evangelizar? Y él decía lo siguiente, hermanos, escuche con mucha atención lo que decía esta persona. Mientras yo cuento la historia de lo que yo viví, tu corazón se está moviendo. Porque él puso una música e imágenes pues muy motivadoras, porque estaba enseñando las condiciones precarias de Uganda, de las personas y de cómo le recibieron con muchísimo amor, y fue en un viaje misionero con buenas intenciones tal vez. Yo no puedo juzgar esas intenciones, pero él cuando estuvo emocionado hasta el punto de las lágrimas al estar diciendo que pues incitando a sus oyentes, a motivarlos a que se unieran a su visión misionera, dice lo siguiente, y escuche: mientras yo cuento la historia de lo que yo viví, tu corazón se está moviendo. Y así es como funciona el
evangelizar sin evangelizar. Y se empieza a escuchar un wow, así, al unísono. Entonces él dice, mientras yo cuento la historia de lo que yo viví, tu corazón se está moviendo. Y es así como funciona el evangelizar sin evangelizar. ¿Qué significa esto? Dice él, que tú cuentas la historia de lo que Dios te está hablando, lo que ha hecho en tu vida, lo que tú has podido experimentar, y tu historia mueve el corazón de otros. Continúa diciendo y dice, a mí me encanta que Dios usa mi vida para que a través de la predicación del Evangelio, gente pueda conocer a Cristo Jesús. Y parece que todo va bien. Mi actitud y mi vida es una canción que evangelizan, dice él. Mi actitud y mi vida son una canción que evangelizan. Y entonces pregunta y les dice a sus oyentes, haz una lista de las cosas que ha hecho por ti Dios, empezando por el perdón de tus pecados. Sin que digamos una sola palabra, los demás verán y se quedarán asombrados si tú comienzas a contar lo que Dios ha hecho por ti, comenzando por el perdón de tus pecados. Y entonces dice, pero escucha, también tienes que ocupar tu boca. Y dice, digan conmigo, ocupar tu boca. Y aquí yo pensé y dije, bueno, el testimonio acompañado de empezar a predicar el Evangelio suena bien. No está tan mal como yo pensaba. Pero entonces dice lo siguiente, compartir tu fe con tu boca es contar tu historia al mundo. No tienes que convencer, obligar, pero sí contar tu historia. Cuenta lo bueno que Dios ha sido contigo. Cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Yo cuento mi historia y ya no es mi responsabilidad cambiarlos, sino es responsabilidad del Espíritu Santo tocarlos. Solo cuéntales que tienes 20 años de matrimonio, gracias a Dios. Que recibiste una promoción en tu trabajo, por Dios, menciónalo y ellos decidirán. Y entonces escuchando esto vino a mi corazón la siguiente pregunta y la hago para ti. ¿En verdad esto es evangelismo? Para ti, ¿esto es evangelismo? Yo sé que para muchos que fuimos instruidos de esta manera, ahorita estarán recordando toda este cúmulo de emociones en el cual nos envolvían y parecía que esto es evangelio, hermanos, pero quiero decirte esta tarde algo, eso no es evangelismo, esto no es evangelio. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Los aplausos, la admiración y la fe en estas palabras, eso es lo que realmente es triste, pero alguna vez yo estuve así, tal vez tú pienses que esto es evangelismo. Y si Él tiene el tacto para contártelo como si yo te lo estuviera contando, yo podría tener esa habilidad para hacer creer que tú creyeras esto que estoy leyendo. Pero no era mi intención. Y entonces viene la pregunta y dices, bueno, ¿qué del testimonio personal en la evangelización? ¿El testimonio es totalmente incorrecto a la hora de predicar el evangelio? ¿Qué de la acción social? ¿De lo que hacemos por los pobres? ¿Qué de la participación pública, por ejemplo, en la política, etcétera? ¿No son estas señales de una evangelización correcta? Bueno, para verlo, hoy vamos a estudiar 5 señales, escuchen esto, 5 señales de lo que no es la evangelización bíblica. 5 señales de lo que no es la evangelización bíblica. Y tal vez te vas a ver reflejado, tal vez recuerdas que te evangelizaron de esta manera. Tal vez todavía tienes algunas de estas señales en tu vida a la hora de evangelizar. Y tienes que ver la manera en qué hacer. Entonces, número 1, la imposición. Estas 5 cosas que te estoy diciendo son aquellas cosas que vienen como solitas en el paquete pensando que eso es la evangelización. Número 3, la acción social y la participación pública es una señal de que no es una evangelización bíblica. Número 4, la apologética. Ahorita vamos a ver, para los que no hayan escuchado este término, la apologética también es una señal de lo que no es la evangelización bíblica. Número 5, los resultados de la evangelización. Muchas veces nos basamos en los resultados de la evangelización, pero no necesariamente los resultados son la evangelización. Y también lo vamos a estudiar si es que nos da tiempo. Voy a tratar de ser muy sencillo y práctico en enseñarte estas 5 señales con la finalidad de que podamos entenderlo y terminar nuestros 5 puntos. Así que vamos a comenzar con el número 1. La imposición es una señal
de lo que no es evangelización bíblica. La imposición es una señal de lo que no es la evangelización bíblica. El pastor Mark Dever, que es quien desarrolla este tema, dice lo siguiente: una vez cuando era niño estaba abrazado a la pierna de mi padre en una gasolinera. Y en eso me di cuenta que no era la pierna de mi papá la que estaba agarrando. Sentí vergüenza. Fue un caso de confusión de identidad. En otras ocasiones el confundir, dice Mark Dever, el confundir una identidad tiene consecuencias más serias. Estoy sorprendido por la cantidad de animales depredadores que pueden camuflar sus cuerpos tan perfectamente que sus víctimas nunca sospechan que una rama o una piedra sean en realidad otra criatura preparándose para comérselas. El tema de la evangelización, dice Mark Dever, estoy preocupado por la cantidad de cosas que la gente considera evangelización cuando en verdad no lo son. Y este caso de confusión de identidad puede tener consecuencias más serias que el simple bochorno, como agarrar la pierna o ser devorado. Permítame mencionar entonces, ahora sí con esta introducción, con estas palabras de Mark Dever, nuestra primer señal de lo que no es una evangelización bíblica, que es la imposición. Pero, ¿qué es esto de la imposición? Tal vez, probablemente, hermanos, la objeción más común hoy en día de la evangelización es contestar esta pregunta: ¿no es acaso un error imponer nuestras creencias a los demás? Si a ti te viniera esta pregunta, alguien te la hiciera, la vieras en un cuestionario, ¿qué responderías? ¿Es un error imponer nuestras creencias a los demás? Escuche, algunas personas no practican la evangelización porque sienten que se están imponiendo sobre los demás, que están imponiendo su creencia en los demás. Y por la forma en que frecuentemente se hace la evangelización, puedo entender esta confusión. Parece que sí es cierto. Se entiende claramente cuando la manera en que nos enseñaron a evangelizar, pues es casi hacerle manita de puerco a las personas. Casi decirles que le hagan el favor a Dios de arrepentirse, de creer en Él. Pero cuando tú comprendes lo que la Biblia presenta como evangelización, comprendes que no es para nada un asunto de imponer tus creencias, aunque a veces pudiéramos pensar que es eso. A veces pensamos, no comparto porque no voy a imponer mi religión a nadie, o no quiero que me lo digan a mí, no quiero que me digan, no me impongas tus creencias. Y a veces eso nos frena y alguien, tal vez tú lo has dicho, no, yo no comparto, por ejemplo, en el trabajo con mis familiares porque no voy a imponer mi religión a nadie. Dios es muy respetuoso, Jesús es respetuoso. Hermanos, es importante comprender, escucha esto, que el mensaje que estás compartiendo no es tan solo una opinión, no es una opinión más, sino una verdad. El mensaje que compartes es una verdad, y es por ello que compartir el evangelio no puede ser considerado una imposición. Así como tampoco puede ser considerado una imposición, por ejemplo, el que un piloto imponga su criterio a todos los pasajeros al aterrizar donde está la pista y no en otro lugar. Tal vez el piloto tenga que aterrizar en otro lugar por una emergencia y no está imponiendo sobre los pasajeros algo a fuerzas. Es una realidad. Adicionalmente, las verdades del evangelio, hermano, tú tienes que considerar que no son tuyas. Las verdades son de Dios. Cuando tú evangelizas, no estás simplemente diciendo, esto es lo que yo pienso de Dios, o así es como yo lo veo. Estás presentando el evangelio cristiano. Tú no puedes inventarlo y no tienes autoridad para alterarlo. Y eso es lo que a veces pasa por predicar el evangelio incorrectamente. Nosotros antes, algunos sí decíamos, pues lo que yo pienso de Dios, lo que yo pienso. No. Algunos otros decíamos, así es como yo lo veo ahora que Dios ha cambiado mi vida. Eso no es evangelizar. En la evangelización bíblica, nosotros no imponemos nada. De hecho, realmente no lo podemos hacer. De acuerdo a la Biblia, la evangelización es simplemente comunicar las buenas nuevas, ¿no es cierto? Simplemente comunicar las buenas nuevas de salvación.
Esto no nos asegura que las otras personas responderán correctamente. Ojalá que fuera así, ¿no? Pero de acuerdo a la Biblia no es algo que podamos nosotros producir. De acuerdo, hermano, a la Biblia, los frutos de la evangelización proceden sola y únicamente de Dios, tal como Pablo lo escribió a los Corintios y les dijo, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Vea, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes, Corintios, llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, no cuentan, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Primera de Corintios 3, 5 al 7. La Biblia presenta el problema humano como uno que nunca puede ser resuelto de manera impositiva o coercitiva, esto es, reprimiendo la voluntad de las personas. Por lo tanto, hermanos, todo lo que uno puede hacer es presentar las buenas nuevas con precisión, vivir una vida de amor hacia los inconversos, llorar para que Dios los convenza de su pecado y les dé los dones de arrepentimiento y fe, que son un regalo de Él. Es una verdad bíblica entonces que la evangelización, por su propia naturaleza, no incluye coerción alguna, sino proclamación y amor. Acuérdese, coerción, reprimir, obligar a alguien. Debemos presentar el evangelio gratis a todos, pero no podemos manipular a nadie para que lo acepte. Los cristianos bíblicos saben que no podemos forzar a nadie para que entre en la vida. Ser conscientes de no imponer nada a nadie nos dará la confianza. Escuche esto, hermano. Nos dará la confianza en que estamos haciendo solo lo que Jesús nos mandó y que lo demás es la obra de regeneración del Espíritu Santo a quien Él quiere. Por ejemplo, esto lo vemos en los evangelios. Usted ve el llamado de Leví, después llamado Mateo. Dice que él estaba en su mesa sentado y llegó Jesús y le dijo, ven y sígueme. Pero lo que no vemos es que de repente Jesús le haya dado la espalda a Leví, se haya parado, haya mirado otra vez a Leví y le haya dicho, te doy un minuto más para que lo pienses, Leví. No, el Evangelio dice, y él se levantó enseguida y le siguió. Pero eso es lo que hoy en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos eventos evangelísticos, en reuniones dominicales, es lo que se hace en las iglesias. Sobre todo cuando se tiene un propósito evangelístico, se invita a personas que tienen este don evangelístico, pero la meta es esta imposición. De alguna manera, empieza la música de fondo, ya se los he contado, y empieza pues esa manipulación. Después de predicar el tema de la conferencia que se da, de las imágenes que se pasan, las luces siguen, la música sigue, y entonces lo que se hace pues es tratar de imponer a Cristo a las personas. Yo quiero hacer una invitación, dicen esas personas, a que hoy tú entregues tu vida a Dios. Yo sé que aquí en este lugar hay muchas personas. Quiero ver desde este lugar, levánteme su mano si es así. Por allá veo uno, dicen ellos, por allá veo otro. Pero el Espíritu Santo me está diciendo que hay más. ¿Usted quiere los beneficios de Cristo? ¿Se quiere ir diferente de este lugar? Y comienza, hermanos, la imposición. La imposición en el hombre de la obra que solamente Dios puede hacer. ¿Has evangelizado alguna vez de esta manera? ¿Has pensado que la obra es tuya? Tal vez no frente a un púlpito, pero sí de manera personal. ¿Viste que la persona te dijo que no tiene la disposición? Hermanos, es hasta inútil desperdiciar tu tiempo. Yo he visto algunos, de hecho yo fui de esos. Con que haga la oración. No te hizo caso.
¿Para qué quieres que repita una oración que no siente en su corazón? Imposición, ¿te das cuenta? Yo varias veces me bajé del taxi, me bajé de una plática con algún amigo y dije, ahí está otra persona recién nacida. O en las iglesias, ¿no? Ponen en la pantalla. Hoy recibieron a Cristo, de los que pasaron al frente, llenaron su papeleta, recibieron a Cristo en su corazón, hicieron una oración, recibieron 75 personas a Cristo. ¿En verdad? ¿En verdad eso pasa? ¿En verdad es el hombre, la obra del hombre? ¿O vemos que la Biblia dice que es la obra de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de conversiones. No dudo que de esos 70 que se pusieron en la pantalla, la obra de Dios, si se predicó la palabra, si se predicó el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no dudo que haya personas nacidas de nuevo en esas grandes iglesias, en iglesias en donde se ha predicado en algún momento la palabra de Dios. No lo dudo. Yo soy el fruto de una de esas iglesias. Pero yo llegué derrotado, hermano. Como mucha gente llega. Llegué completamente destruido, convencido de que ya no quería más. Entonces la primera señal es esa imposición de la cual debemos parar. Nosotros tenemos que aprender durante el curso de una manera sencilla, clara y bíblica lo que es el Evangelio y nosotros proclamar el Evangelio sin imponer, porque la obra la hace Dios. Tenemos que descansar en eso. Número 2, entonces la segunda señal, testimonio personal. Muchas veces el testimonio personal no es necesariamente evangelización. Algunos piensan que el testimonio personal es evangelización. Y escuche esto, claro que el testimonio personal es algo maravilloso. El salmista es un modelo de esto. Dice, vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí, ahí en el Salmo 66, 16. Vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Luego vemos también en el Nuevo Testamento que la vida de los cristianos probaban y confirmaban las afirmaciones de Cristo a través de su testimonio. Pablo le escribió a los Corintios y les dijo, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, ¿cómo? Entre vosotros. El testimonio así acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros por su testimonio. 1 Corintios 1, 5 y 6. La verdad del Evangelio, hermanos, la cual alguien compartió alguna vez con nosotros, está a prueba todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos testificar de esta maravillosa experiencia. No estoy diciendo entonces que el testimonio en sí no sea parte de la evangelización y del evangelio verdadero, pero no se basa solamente en el testimonio personal. Tal testimonio puede ciertamente contribuir a la evangelización, pero no es la evangelización en sí. Michael Green narra la historia de haber estado en un evento de alcance evangelístico. Dice él que fue un momento en que hubo muchos cristianos dando testimonio acerca de su vida cristiana. En cierto momento, recuerda Green, una profesora no cristiana se inclinó hacia Green y susurró y dijo, bueno, yo no creo en nada de estos testimonios. Green respondió y dijo, sí, yo sé, pero ¿no te gustaría creer? Según él, en ese momento, con ese comentario, brotaron lágrimas de los ojos de la mujer. Su mente le decía no, pero su corazón ansiaba escuchar. Los testimonios, dice, son poderosos. Uno de los testimonios clásicos fue dado por un ciego que Jesús sanó. Ahora vamos a las Escrituras. Cuando fue interrogado después de ser curado por Jesús, respondió, si es pecador no lo sé. Juan 9:25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vea esto, hermanos. El hombre hizo caso omiso de las amenazantes advertencias de aquellos que eran más honrados y respetados que él, para dar testimonio verbal del poder de Dios, de lo que Dios había hecho en él. Y si bien es cierto, es un testimonio maravilloso y poderoso,
pero no es de evangelización. Lo que este hombre hizo frente a las autoridades fue dar un testimonio poderoso de lo que Jesús había hecho con su vista. Pero esto no es evangelización. El evangelio no está presente ahí todavía. El hombre no sabía quién era Jesús. Dice, el que le nombran Jesús, si usted ve el pasaje completo y ve hasta dónde hay evangelio. Versículo 35. Después de que este hombre que era ciego y que ve, le da testimonio a las autoridades, lo despiden, lo corren. Y vea lo que pasa en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y vea esto tan impresionante, hermanos. Y hallándole, le dijo, hallándole. ¿Quién fue en busca de él? Jesús. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí hubo evangelio. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Fe. Fe que Dios puso en ese momento, en este hombre, no antes con su testimonio. ¿Ya se dio cuenta? Esto es sumamente importante. En nuestras congregaciones actualmente, entonces ya vimos en otro lado, pero en nuestras congregaciones uno de los momentos más destacados viene cuando tenemos bautizos, en donde se les pide normalmente a las personas, digo, la mayoría de las iglesias lo hacen, que den un breve testimonio de su vida. Hermanos, hay veces que sería mejor pedírselo unas semanas antes para que su testimonio vaya lleno de evangelismo, para ayudarles y guiarles a que hayan entendido claramente qué es lo que pasó. Por eso es que tantas personas, a pesar de que se bautizan, 1, 2, 3, las veces que sean, no son creyentes. Su vida lo demuestra. Su apego al mundo, el deseo por las cosas del mundo. Aunque hayan llorado las 3, 4 veces que se hayan bautizado en una o en otra iglesia, no entienden el evangelio en sus propias vidas. Escuche esto, hermano. Un relato de una vida cambiada es algo maravilloso e inspirador. Pero es el evangelio de Jesús el que explica su propósito y el cómo esto sucede. También es el evangelio el que transforma un testimonio en evangelización. Ciertamente un testimonio de lo que sabemos que Dios ha hecho en nuestras vidas puede incluir las buenas nuevas, pero también podría ser que no las incluya, y tenemos que tener cuidado con eso. Con tan solo decirle a la gente que hemos buscado la ayuda de Dios, no estamos ni clarificando lo que Dios demanda de nuestras vidas, ni tampoco explicamos lo que Cristo hizo en la cruz. Dios te sacó de las drogas, Dios te sacó del foso cenagoso, pero si en ese testimonio no hablas de lo que Dios demandó de ti, esa conversión, ese arrepentimiento, y tampoco explicas lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de tus pecados, número 1, tal vez el evangelio no lo has entendido y no eres un hijo de Dios. Pero si tú piensas que sí, así de esa manera evangelizas, pensando que tu testimonio es el que puede provocar y transformar las vidas. Eso no es el evangelio bíblico. Es bueno compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero al compartir nuestros testimonios, puede que no le aclaremos a los demás lo que Dios demanda de nosotros. Si vamos a evangelizar, hermanos, debemos ser claros al respecto. Hablar del arrepentimiento. Hablar de lo que hizo Jesús, de lo que sufrió Jesús, de la resurrección de Jesús, de la obra de Jesús en medio de ese maravilloso testimonio que hay en tu vida. Concluyendo entonces en este segundo punto, hermanos, el testimonio es, por supuesto, popular en esta nuestra posmoderna y liberal etapa de nuestra vida cristiana, de la iglesia actual. ¿Quién podría objetar que tú pienses que estás obteniendo algo bueno de Cristo? Nadie. Nadie podría objetar eso. Por eso es que dicen de una manera correcta, tu testimonio es tuyo, es único. No dejes de compartirlo. Hermano, compártelo
pero evangeliza. Espera a ver, hermano, lo que pasa cuando tratas de llevar a la conversión de lo que Jesús ha hecho por ti a las realidades de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y date cuenta que cómo es más fácil compartir solo a través de nuestro testimonio, porque nos sentimos escuchados, la gente se refleja con nosotros, a cuando junto con ese testimonio poderoso hablamos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y cómo esto se aplica a tu amigo no creyente, a tu familiar. Y aquí es cuando descubres que el testimonio no es necesariamente evangelización. Añade el evangelio a tu testimonio y tal vez más te van a rechazar. Yo conozco a mucha gente que me presume demasiado las gentes que traen a Cristo. Pero era porque el testimonio estaba sobre el evangelio. Recuerde lo que vimos hace unas semanas. El testimonio, los beneficios del evangelio no pueden estar por encima del Señor del evangelio, por la persona del evangelio. No lo pueden estar porque si no, no es evangelio bíblico. Lo que más quiero recalcarle es que usted debe de entender el evangelio en su propia vida. Debe de entender qué significa entender la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para que entonces entendamos bien las palabras, que el que confiesa con su boca, confiesa fe, con su boca que Jesús es el Señor, entonces será salvo. ¿Tú confiesas que Jesús es el Señor? ¿De verdad lo entiendes? Como para entender que ahora Él es el que manda, que Él es el que te va dictando la obediencia y no tú mismo. Cuando es el testimonio, hermano, la vida cristiana se lleva como tú lo dictas. Así que si alguien se da cuenta de que su manera de llegar a Cristo fue a través del testimonio de personas, te conmovió, venías con un problema, tuviste empatía con ese testimonio y después te hicieron hacer una oración por Cristo y te arrepentiste y tuviste fe, bienvenido al reino, bienvenido a la familia. Aunque no eres perfecto y te equivocas, tú sigues en la lucha. Pero si tú demuestras, por más que confieses, por más que te esfuerces ir cada domingo, por más que te esfuerces en estar en los estudios, pero tú sabes en tu corazón que no te gusta, no te engañes. No has nacido de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no, entonces van a pasar dos cosas. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Y si te atreves en algún momento a quererle compartir de tu fe a alguien, lo vas a engañar. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. O jamás en tu vida, aunque pasen las semanas, los meses y los años, una sola persona no te va a interesar llevar a Cristo. No tienes esa pasión que nuestro Padre hace una semana nos enseñó que tiene por las almas perdidas. Tercer señal, acción social y participación pública. Ayúdenme con el tiempo, por favor, chicos. Alguna gente confunde la acción social y la participación pública con la evangelización. Mientras escribe este libro, se ha sacado una venta en Estados Unidos con una nueva biografía de William Jennings Bryan. Y tal vez en nuestro contexto pues ni lo conocemos, ¿verdad? Pero Bryan fue 3 veces, escuche esto, 3 veces candidato demócrata para presidente de los Estados Unidos. William Jennings Bryan era un ferviente cristiano evangélico, un evangelista por derecho propio y un trabajador incansable, escuche para qué, por las reformas sociales. Viajó por todo el país dando conferencias sobre las condiciones en las fábricas, en el trabajo, por lograr una semana de trabajo más corta, promocionó la idea del salario mínimo y luchó por lograr la tributación gradual. Mientras Bryan trabajaba de esa manera, pregunto, ¿estaba evangelizando?
Ciertamente estaba involucrado con las mejores motivaciones para el bienestar de los miembros más vulnerables de la sociedad, los pobres. Su deseo de cambiar las fallas sociales era excelente, era real este deseo. Sus deseos elogiaban el carácter de Dios al cual Brian alegaba representar. Pero, ¿estaba evangelizando? ¿Estaba él evangelizando? Si alguien hubiera estado de acuerdo en que Brian estaba señalando graves problemas, pero hubiera estado en desacuerdo con las soluciones propuestas, hubiera eso sido indicación de que también se oponía a la evangelización, el evangelio y el reino de Dios. Hermanos, no las acciones sociales, el mirar por los pobres, por hacer labor social. Escuche otra vez, al igual que la imposición es incorrecta, no, es una señal de no evangelización. Porque si bien tenemos que llamar al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, la imposición es solamente querer imponerle a Cristo y la fe a alguien que no quiere. En segundo lugar, el testimonio debe de estar incluido en nuestra evangelización, así como el estar fuertemente persuadiendo a las personas a que se arrepientan. De igual manera, no estoy diciendo que las acciones sociales, que la participación pública en la política sea algo equivocado, pero eso, solamente estar haciendo eso no es evangelización. Estar involucrados en ministerios de misericordia puede ayudar a recomendar el evangelio. Escuche, estar involucrados en ministerios de misericordia puede ayudar a recomendar el evangelio. Por eso es que Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Pedro reiteró esto cuando escribió: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 2:12. Hermano, exhibir la bondad y compasión de Dios mediante nuestras acciones es algo bueno y apropiado que los cristianos debemos hacer. Jesús lo recomendó cuando contó la historia de la oveja y las cabras allá en Mateo 25. Mateo incluye esa historia citando al Señor cuando dice: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Mateo 25:45. Pero escuche esto, hermano, muy importante. Tales acciones en sí mismas no son evangelización. Ellas elogian, adornan el evangelio, pero no lo comparten con nadie. Para hacer evangelización, el evangelio debe ser comunicado con claridad, ya sea de forma escrita u oral. Hermanos, el hacer acción pública o el participar en la política, en las cosas públicas, no es en la evangelización. Te voy a decir por qué. Porque un incrédulo también participa de ellas. Un incrédulo también las hace. A veces hasta mejor organizado que nosotros los cristianos. A veces con buenas intenciones. Por la conciencia culposa. Y aunque nosotros podamos hacerlo con el fin de cumplir mandatos como los que acabamos de leer, hermanos, no necesariamente quiere decir que estemos evangelizando con el servicio social que podamos hacer a las personas. Cuando tus ojos descienden de Dios a la humanidad, los males sociales reemplazan al pecado. Los problemas horizontales reemplazan el fundamental problema vertical entre Dios y los hombres, que es el pecado. Ganar elecciones eclipsa el ganar almas. Conocí a alguien por ahí que con una buena intención decía: ahora que yo gane, ahora que yo esté en esos lugares, bueno, he escuchado a 2 o 3 personas, hermanos, ya estando ahí, la corrupción los absorbe. O aunque luchen contra la corrupción y sean personas honestas, no los dejan predicar de Cristo. Los contrarios están al pendiente, no pueden, están con las manos atadas y empiezan a buscar de otras maneras el predicar haciendo acción social, pero no predican el evangelio. Aunque tenían muy buenas intenciones. Proverbios 11 dice: el fruto del justo es árbol de vida, pero el que gana almas es sabio.
Nuestras prácticas de evangelización pueden ser cruzadas en apoyo a virtudes públicas o incluso programas de caridad o por cualquier otro ámbito social. Pero como dijo Donald McGravan, el conocido misionero de mediados del siglo pasado, dijo lo siguiente, escuche lo que dijo este hombre: la evangelización no es proclamar la conveniencia de un mundo sin licor y persuadir a la gente a que vote por la prohibición. La evangelización no es proclamar la utilidad de compartir la riqueza y persuadir a la gente a que tome acciones políticas que conduzcan a ello. La evangelización no es proclamar el plan político de Dios para las naciones, ni reclutar gente para la iglesia, sino es una declaración del evangelio a hombres y mujeres individuales. Por eso es que las sociedades son retadas y cambiadas cuando por medio del evangelio, el Señor congrega a la iglesia a hombres y mujeres individuales para mostrar su carácter y a vivir de acuerdo a su vocación en el mundo. Tal como aprendimos del rey David, gobernar bien es una cosa buena. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel 23, 3 y 4, pero eso no es evangelización. También es una buena cosa ser un esposo, una esposa, un padre, una madre, un empleado o un empleador. La lista puede ser extensa. Todo eso es una parte de lo que los cristianos estamos llamados a hacer. Pero cumplir con estas cosas no es lo mismo que obedecer el mandato de compartir el evangelio de Jesucristo. Hermano, con esto no estoy diciendo que no hagas obra social. Por el contrario, estamos en un tiempo en donde tal vez mucha gente ya vino a tu mente a la que puedes ayudar, a la que tiene los recursos para ayudar. Con las precauciones debidas, no dudes en hacerlo. Síguelo haciendo. Pero a lo que yo me refiero es que si son personas, aún sean tus familiares, aún sean, hermano, tus vecinos, no puedes dejar de tener misericordia y acompaña tu obra social de la predicación del evangelio. Yo he visto, hermanos, iglesias que así lo hacen, que están en hospitales, que están en reclusorios, pero que a la par de la ayuda social están predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, acompañado de eso, porque las obras sociales en sí no tienen el efecto de transformar vidas. Número 4, la apologética. Es un término teológico. La apologética es responder a las preguntas y las objeciones que la gente puede tener acerca de Dios o de Cristo, acerca de la Biblia o del mensaje del Evangelio. Otros podrían resumir la apologética como la defensa del Evangelio, la defensa de la fe, la defensa de la verdad. ¿No? Pero si lo podemos resumir de una manera más sencilla, la apologética es responder a las preguntas y objeciones que la gente puede tener acerca de Dios o de Cristo, acerca de la Biblia o del mensaje. Los apologistas del cristianismo arguyen por la verdad del mismo evangelio. Escuche esto, hermano, lo que pasa con los apologistas. Ellos sostienen que el cristianismo explica mejor el significado del anhelo que todo el mundo parece tener. Entonces, en pocas palabras, la apologética es aquella persona que está capacitada con términos teológicos para contestar ciertas preguntas, pero que escuche esto, a veces por ser tan técnicos, a veces por ser tan completo en conocimientos, absorben el evangelio, contestan las preguntas, pero no evangelizan. No entran, no ven que es el puente para poder evangelizar a una persona. Cuando alguien dice, oye, yo tengo duda acerca del Espíritu Santo, la respuesta del apologista es, mira, es la tercera persona de la Trinidad, y empiezan con términos por todo el cúmulo de conocimientos que tienen, pero ahogan. La persona no entiende, se queda a veces más confundida, ¿no es cierto? Y es donde tenemos que tener cuidado. Escuche esto, la apologética puede presentar excelentes oportunidades para la evangelización. El estar dispuesto a entablar conversaciones acerca de dónde venimos, sobre qué está malo en el mundo, puede ser una vía significativa para iniciar discusiones honestas sobre el evangelio. Todas esas respuestas solamente van a ser el puente por donde nosotros pasemos para poder evangelizar.
Porque si no, escuche, lo que normalmente pasa es que la gente que no nos entiende con estos términos, con este lenguaje, con esta, entre comillas, sabiduría, lo único que hace es, pues, no entender nada. La apologética es defender la fe, si bien es cierto. Las preguntas que hacen los demás acerca del cristianismo. La evangelización, por otra parte, escucha, hermano, es seguir la agenda de Cristo, las buenas nuevas de Él. La evangelización es la acción positiva de hablar de las buenas nuevas de Cristo y del camino de salvación solamente por medio de Él. Yo creo que para muchos de nosotros, hermanos, hay un riesgo en no poder convertir de una manera correcta la ortodoxia. La ortodoxia, orto, correcto, doxia, doctrina. La correcta doctrina con la cual estamos siendo nutridos, alimentados. No tiene que absorberse. No tienes que presumir, sino tienes que explicar claramente. Y si bien es cierto que hay personas que tienen dudas sinceras, te preguntan sinceramente, Dios está despertando en ellos algo para que tú seas el medio. No puedes ahogarlo en teología. No puedes ahogarlo en términos técnicos que la gente no entiende. Pero lo peor de todo es que no puedes parecer un erudito teológico y no tener misericordia de haber presentado el Evangelio. Y muchos de nosotros, los reformados, estamos cometiendo ese error. Estamos dejando a muchos confundidos, a otros no tanto, y entienden lo que les decimos. Pero a veces esas explicaciones claras solo hacen en un corazón no convertido que ahora aprendan a defenderse más. Cuando alguien sinceramente les presenta a Cristo, su obra, su muerte, su resurrección, y entonces le ofrecen esas buenas nuevas de salvación para perdón de sus pecados. Y dicen no. Tenemos que tener cuidado con la apologética, hermanos. Número 5, y con esto voy terminando. Los resultados de la evangelización. La quinta señal de lo que no es evangelización son los resultados de la evangelización. Por último, uno de los más comunes y peligrosos errores en evangelización es malinterpretar los resultados de ella. Esto es, hermanos, la conversión de los no creyentes. Con la evangelización misma, la cual consiste en sencillamente entregar el mensaje. Escuche, la evangelización consiste en sencillamente entregarle el mensaje. Este puede ser quizá el más sutil malentendido. Aún así, sigue siendo un malentendido. La evangelización no debe ser confundida con su fruto. Ahora bien, si tú combinas este malentendido con una incomprensión del propio evangelio en tu vida, lo que la Biblia enseña sobre la conversión, entonces es muy posible terminar pensando no solo que la evangelización es ver que los demás se conviertan, sino también pensar que su conversión se debe a nuestro poder de hacerlo. No, soy buenísimo. De acuerdo a la Biblia no tenemos el poder de convertir a la gente. Y la evangelización no puede ser definida por sus resultados, sino solamente por la fidelidad del mensaje predicado. John Stott, un hombre de Dios, les recomiendo todos sus libros, ha dicho lo siguiente: evangelizar no significa ganar conversos, sino anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. En el encuentro de Lausana en 1974, la evangelización fue definida así. Escuche, evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras, y que como Señor reinante nos ofrece ahora el perdón de los pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Escúchame tú que por primera vez escuchas estas palabras, o tú que llevas años sentado en las iglesias, en estudios, pero que tu vida no refleja obediencia, ni el señorío de Cristo en tu vida. Escucha esto. Evangelizar es difundir, entender en mí primeramente las buenas nuevas de que Cristo murió por mis pecados, por tus pecados,
Y que este Cristo resucitó de entre los muertos de acuerdo a lo que decían las Escrituras de Él. Pero aquí viene lo importante. Y que como Señor reinante nos ofrece ahora el perdón de los pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todo aquel, solamente todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Cree en Él. Se arrepiente dejando de creer en sí mismo, de obedecer a sus propias concupiscencias, sus pasiones, sus deseos, sus pensamientos. Y ahora el amo de su vida es Cristo. Y cree que ese Cristo es el que vino a morir por sus pecados. Pablo escribió, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los que llevan a la muerte. Para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida. Y dice Pablo y pregunta, ¿y quién es competente para semejante tarea? Segunda de Corintios 15, 16, 2, 15 al 16. Pero vea lo que dice el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Ya vio de quién hablaba Pablo? De Cristo. La misma semilla fue plantada en diferentes iglesias, pero Pablo decía, hablamos de Cristo, hablamos en Cristo. Así como Pablo no podía juzgar correctamente si él estaba predicando fielmente basándose en la respuesta de sus oyentes, tampoco, escuche esto, nosotros podemos juzgar la integridad de lo que hacemos por la respuesta inmediata que vemos. Tenemos que tener cuidado. Muchas aparentes conversiones, hermanos, solo son remordimiento. Tristemente de personas que amamos, que aparentemente están entregando su vida a Dios, pero solo quieren salir de sus problemas. A mí es algo que me duele tanto, hermanos, que me duele tanto. Que me gozo en el momento, pero con la experiencia he aprendido a tener prudencia con esas aparentes conversiones. Porque esas aparentes conversiones, en un momento, en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia adversa, me doy cuenta que la parábola del sembrador es una realidad. Me doy cuenta que Primera de Juan tiene razón, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La evangelización no es persuadir a la gente a tomar una decisión. Número 1. No es probar que Dios existe o presentar un buen caso sobre la verdad del cristianismo en la apologética. No es invitar a alguien simplemente a una reunión, ni denunciar el dilema contemporáneo de los problemas ahorita con el coronavirus. Tampoco es suscitar interés en la evangelización. No es ponerse un distintivo que dice Jesús salva, ¿no? Una playera. Pueden ser cosas adecuadas y buenas cuando se hacen en un buen momento, pero escuche, no debe confundirse a ninguna de ellas con la evangelización. No debe confundirse a ninguna de ellas con la evangelización. No puedes decir que porque traes la playera estás evangelizando. No es así. Evangelizar, y para ir terminando, es declarar basado sobre la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advertir a los hombres de su condición pecaminosa, llevarlos al arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién puede negar que en gran parte de la evangelización moderna ha llegado a ser manipulación emocional? A eso ha llegado, hermanos, a eso hemos llegado. Las iglesias están llenas cada domingo de eso. Ve ahorita que se ven las predicaciones en internet, cómo terminan manipulando. Tú que me estás viendo, tú que estás oyendo, a ti que te invitaron a ver el video, y empieza la manipulación a través de las emociones. Algo que busca simplemente provocar una decisión momentánea en la voluntad del pecador, aún rechazando la idea bíblica de la conversión, de que la conversión es el acto sobrenatural de la gracia de Dios hacia el pecador. Termino con estas palabras de Martin Lloyd-Jones, otro gran hombre de Dios. Lean todos los libros de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones recuerda la historia de un hombre que estaba decepcionado. Escuche por qué. Porque Martin Lloyd-Jones nunca había hecho un llamado público al altar después del sermón de la noche anterior. Y entonces se acerca y le dice, pues mire doctor, él era doctor, si me hubiese pedido que pasara al frente anoche, lo hubiera hecho. Bien.
Le dijo Martin Lloyd-Jones, te lo estoy pidiendo ahora. Ven conmigo ahora, Cristo. Oh, no, replicó. Si me lo hubiese pedido la noche anterior, lo habría hecho. Y entonces le dice Martin Lloyd-Jones lo siguiente. Mi querido amigo, le dije, si lo que te ocurrió la noche anterior no duró ni siquiera 24 horas, no me interesa. Si no estás listo para venir a mí ahora como lo estabas la noche pasada, no has retenido lo correcto, lo verdadero. Lo que haya sido que te afectó la noche anterior fue algo temporal y pasajero. Todavía no has visto tu verdadera necesidad de Cristo. Y tal vez tú aún no has visto tu verdadera necesidad de Cristo. Que el pecado tiene que hacerte añicos. Todavía aguantas más. O las veces que tú, que te dices cristiano, no aceptas el señorío de Cristo, rechazando el señorío de Cristo en tu vida. Mejorará tu manera de evangelizar. Estas 5 señales. No impongas. Solo transmite el evangelio y deja que Dios haga lo demás. No impongas a nadie. Hermano, no le impongas a nadie el evangelio. Hermano, cuenta tu testimonio. No por no imponer, no dejes de persuadir arrepentimiento y fe. Pero recuerda que esos son dones de Dios. No dejes de dar tu testimonio personal, pero evangeliza en tu testimonio personal. Predica el evangelio en tu testimonio personal. Hermano, haz acción social. No dudes en ayudar a los pobres, a los necesitados, en ir y consolar de diferentes maneras. No dudes incluso si quieres participar, hermano. Si la voluntad de Dios te lleva hacia los lugares públicos, pero no dejes de evangelizar ahí. Para ti, hermano, que conoces mucho de doctrina, no dejes de predicar el evangelio. No seas solo un erudito, predica el evangelio. Y número 5, ten cuidado. Los resultados no dependen de ti. No depende de lo que vean tus ojos, sino depende, como dice Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por enseñarnos estas 5 señales de lo que no es la evangelización. Ayúdanos, Señor, a recordar que evangelizar sin evangelizar no es bíblico. Tenemos que abrir nuestros labios. Tu palabra es clara cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos abrir nuestros labios, citando, proclamando, predicando, enseñando tu bendita palabra, porque es la única, Señor, que hace nacer de nuevo. Ayúdanos a entender eso. Padre Santo, tú también dices en tu palabra, que tú de tu voluntad nos hiciste nacer de nuevo por la palabra de verdad. Enséñanos lo necesario de la predicación del evangelio, de tu palabra. Y que aunque llamemos al arrepentimiento, no impongamos. Que si bien utilizamos nuestro testimonio personal, evangelicemos. Que si bien ayudamos en lo social, en lo público, evangelicemos. Que si bien sabemos mucha doctrina, evangelicemos. Señor, y que veamos que los resultados solo dependen de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, pues es un gusto. Nos vemos el próximo miércoles. Disculpe las molestias que pues tenemos a los vecinos aquí con el fondo musical. A veces son los perros. Por ahí vi un video chistoso de todo lo que pasa con los hermanos que estamos haciendo este tipo de esfuerzos con la basura y con todo lo que pasa en la calle, ¿verdad? Pero con muchísimo gusto y agrado lo hacemos. Nos dedicamos a seguir estudiando para proveerle y alimentarle. Recuerde, hoy tenemos nuestro pequeño devocional, Sabiduría en la Pandemia. Dios ha movido mi corazón a hacerlo de manera diaria.
Ya tengo ahí toda la información. Mi hermano Sergio García, Ascari Sandoval están trabajando en lo mismo. Le agradezco a los muchachos, a Josué, a Dancito, que están aquí apoyándome. Pues ahora que están aquí en casa los voy a exprimir, ¿verdad? Para que nos ayuden a preparar lo mejor posible para ustedes. Y tenemos un servicio el próximo viernes 5 de la tarde. Tenemos una conferencia especial. Bueno, es el seguimiento de lo que vimos el domingo, imitando la confianza del siervo escogido en medio de la prueba. Va a ser de bendición para usted. Vamos a terminar lo que vimos el domingo pasado, para el domingo comenzar con el último canto del siervo y predicar ese hermoso y monumental pasaje de Isaías 52 y 53. Así que lo dejo, hermano, estamos trabajando para usted. Esté al pendiente de las notificaciones de la página, que lo único que queremos es que usted esté alimentado de lo único que sabemos le va a sostener en estos momentos. Que Dios le bendiga, le mandamos un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima.